Pues el día de hoy vamos a retomar nuestras clases sobre epidemiología clínica y vamos a ver el tema de factores pronósticos como un tema secundario, una continuación al tema de causalidad en medicina. Pues el objetivo es que ya que nosotros hayamos estudiado todos los conceptos de diseño de estudios y que tengamos bien claro pues los tipos de diseños, pues entendamos pues en qué tipo de estudios se va a aplicar el concepto de factor pronóstico y factor de riesgo. Entonces, hoy vamos a ver qué es un factor de riesgo y qué es un factor pronóstico y pues las diferencias que hay entre ellos dos. Y pues cuando ustedes lean algún artículo que hable de riesgo, pues entiendan qué es lo que se está, o entiendan qué es lo que se está evaluando con este concepto. Entonces déjenme sacar mi plumita. Entonces lo primero que quiero que entiendan es que riesgo no es lo mismo que pronóstico. Pudieran parecer sinónimos y más porque lo utilizamos tal vez en la práctica clínica como como el mismo concepto. O sea, al final nos hablan de un evento que puede suceder o no puede suceder en el futuro, pero en medicina lo utilizamos para dos conceptos o más bien dos tiempos en específico dentro de una enfermedad. Entonces, vamos a entender primero que los factores pronósticos, y ese es como el resumen y un poco el spoiler de esta clase, se van a considerar como condiciones en las cuales una característica que cuenta el paciente va a estar dentro de una enfermedad, y esto es lo importante, en personas enfermas. O sea, dentro de una persona enferma, o sea, ya está diagnosticado y ya tiene la persona la clasificación de enfermo, de X o Y enfermedad, esta se va a asociar con un desenlace, pero ojo, de la misma enfermedad. Esto es importante, o sea, este es como el ultra resumen de lo que vamos a ver en esta clase. Y entonces vamos a ver que el riesgo pues va a ser aplicado en otro momento dentro de la fisiopatología de una enfermedad. Y ahora, los factores pronósticos pues van a ser muy diversos porque finalmente la enfermedad puede tener diversos desenlaces. Desde que pues no se haga nada en la historia natural de la enfermedad y el paciente pueda llegar a fallecer. O que llegue a tener alguna secuela de la misma enfermedad o que de plano esté recurriendo o que esté recayendo en en una misma ciclo de enfermedad, etcétera, etcétera. O que se recupere, que eso es lo que buscamos con muchas intervenciones terapéuticas. Ahora, por otra parte, hay que entender que el riesgo igual nos habla de la probabilidad de que ocurra un evento, pero dentro de un periodo de tiempo en específico y sobre todo cuando los sujetos no tienen la enfermedad. Y este es el punto de inflexión entre los dos conceptos. Cuando yo hablo de riesgo, yo estoy partiendo de que mi persona de estudio no se conoce con esa enfermedad. Se puede decir que está sano o que no tiene la condición que yo estoy evaluando. Entonces, si se dan cuenta, tanto el riesgo como, bueno, el factor de riesgo como el factor pronóstico, pues me habla de un tiempo. Entonces, es de pensar que el riesgo, y lo vamos a ver también más adelante, que los factores pronósticos solo se pueden, y esto es como lo importante, solo se pueden evaluar o yo puedo derivar de información de factores de riesgo, factores pronósticos, que subyacen a estudios que fueron hechos con un seguimiento. Es decir, por ejemplo, alguna corte. O sea, si se acuerdan la definición de corte o un diseño de tipo corte, pues yo tengo una medición en un tiempo 1. Y yo pues puedo tener a mis sujetos libres de la enfermedad, sin mi enfermedad. Y yo los sigo por X tiempo de X periodo de tiempo. Yo tengo una segunda medición para ver al mismo o a los mismos pacientes,
ver si desarrollaron o no la enfermedad. Sin enfermedad y con enfermedad, ¿no? Ahora, nosotros usualmente podemos aplicar aplicar este concepto, un segundito, de sin enfermedad, pues como también mi ausencia de mi evento de interés. O sea, aquí yo estoy partiendo de que pues no tengo mi enfermedad, ¿no? Entonces vamos a verlo más adelante que el mismo concepto se puede aplicar a un factor pronóstico. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan que el riesgo y los factores de riesgo y los factores pronósticos solamente se pueden derivar de estudios que hayan tenido un seguimiento. Entonces, algo importante que hay que especificar de el riesgo, y lo vamos a también ver con los factores pronósticos, es que nosotros tenemos que definir el grupo de referencia o la condición con la cual yo voy a asegurar que yo tengo mayor riesgo. A ver, vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿no? Eh, Toquemos madera y esperemos pues que nunca tengamos un infarto en nuestra vida, ¿no? Entonces, pues de seguro han escuchado en las noticias o pues en medios como Facebook o medios de internet, pues que los adultos a partir de cierta edad desarrollan o tienen un riesgo de tener infarto, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, pues riesgo comparado con quién. Siempre pregúntense eso cuando evalúen un factor de riesgo, un factor pronóstico o inclusive un factor asociado a. Porque, pues yo cuando digo que tengo un riesgo, pues yo voy a tener un riesgo comparado siempre con alguien, ¿ok? O con algo, con una situación. Entonces, toquemos madera, insisto, pero una persona que pues tenga 50 años va a tener más riesgo de desarrollar un infarto que un jovencito de 25 años que pues está aparentemente con las mismas condiciones de dieta, estilo de vida, etc, pero ya por la pura edad, el adulto de, vamos a pensar, 60 años, tiene mayor riesgo de desarrollar infarto comparado con alguien de 25 años. Ahora vamos a ponerlo con el otro extremo. Alguien de 60, vamos a pensarlo, 50 años como nuestro punto intermedio. Alguien de 50 años va a tener mayor riesgo de tener un infarto que alguien que tiene 25 años. Pero vamos a pensarlo al revés. Alguien de 50 años va a tener mayor riesgo de desarrollar infarto que alguien de 80 años. Pues no, ¿verdad? O sea, al final del día nosotros hipotetizamos y decimos que con la edad pues, va a incrementar el riesgo. Entonces, la misma persona de 50, o sea, no cambió nada. O sea, sigue siendo la misma persona de 50 años. Pero insisto, el riesgo va a estar en función de con quién lo vas a comparar. O sea, ustedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Ustedes y yo como población adulta joven, pues tenemos mayor riesgo de desarrollar, o más bien de tener un accidente de auto comparado con, pues tal vez la población adulta mayor, ¿no? Que probablemente no salga tanto en automóvil o que pues no esté tan expuesto pues, a condiciones de riesgo, le llamamos, ¿no? Entonces el riesgo, quiero que entiendan que es una condición relativa. O sea, relativo a qué, pues a quién o con qué lo vas a comparar. Cuando vean así un estudio que diga, se encontró que el café se asocia con mayor riesgo a, no sé, a tener epilepsia, ¿no? Ah, pues riesgo comparado con qué. O sea, o más bien riesgo comparado con qué grupo. O sea, mayor café comparado con los que toman, pues no sé, agüita normal, ¿no? O los que toman té. Entonces aquí siempre pregúntense contra quién tengo o se tiene más riesgo de desarrollar un evento. ¿Contra qué o quién mayor riesgo?
Ahora, les presento un estudio que les traigo a colación del el Journal of American College of Cardiology, en el cual pues se evaluó como factor de riesgo el patrón de calidad de sueño. Entonces aquí se evaluó pues el patrón de calidad de sueño como un constructo que abarcó pues tener una duración de sueño de 7 a 8 horas, no sufrir insomnios frecuentes, no roncar, no tener siestas frecuentes a lo largo del día y pues tener un horario fijo de sueño, ¿no? Entonces, esto se asoció con el riesgo de desarrollar arritmias ventriculares, fibrilación atrial y bradiarritmias. Entonces, lo que se encontró es que comparado con la gente que tiene un sueño pobre o un patrón de sueño pobre, la gente que tiene un patrón intermedio y un patrón de sueño saludable, pues van a tener menor riesgo. Ahora, el riesgo, pues cómo yo lo puedo interpretar. Si se acuerdan en la clase de, de, me parece que era de pruebas de sensibilidad y pruebas de asociación, pues se acuerdan que vimos nuestro famosísimo dibujo, el cual ponemos a la mitad nuestro 1. Cuando yo digo 1, quiero decir que por cada paciente que tiene una condición de exposición, voy a tener un paciente que desarrolló el evento. O sea, un paciente que no tiene patrón de sueño saludable desarrolló mi evento y tengo un paciente que tiene un patrón de sueño saludable, pues desarrolló también mi evento. Entonces, 1 a 1. O sea, por cada paciente tengo un paciente que también desarrolló el evento. Entonces yo había dicho y les había comentado que todo lo que se encuentre a la derecha del 1, vamos a pensar a partir del 1.1, se va a considerar como un factor asociado, o en este caso un factor de riesgo. Y todo lo que esté por abajo del 1, vamos a pensar 0.9, se va a interpretar como un factor protector. Entonces aquí yo puedo evaluar que la gente que tiene, y aquí un mismo esquemita para evaluar este esquema Mickey Mouse, pues la gente que tiene un patrón de sueño intermedio o saludable, pues va a tener menor riesgo de desarrollar, en este caso, fibrilación atrial. Para este grupo se vio que era me parece que fibrilación atrial y ventricular y pues el grupo de alto riesgo para cualquier tipo de bradiarritmia. Bueno, el punto es que aquí lo que se observa es un patrón de que la gente que tiene un mejor patrón de sueño pues va a tener menor riesgo de desarrollar mi desenlace comparado con la gente que tiene un patrón de sueño malo. Entonces, cada vez que encuentren una asociación de riesgo o una asociación de protección o de menor riesgo, pues pregúntense contra qué lo están o contra quién lo están comparando, ¿va? Entonces, pasando un poquito a la página de, pues, qué es lo que nosotros como médicos nos interesa predecir, pues esto es muy amplio. O sea, normalmente dentro de una enfermedad y de manera clínica, pues esperamos que al paciente le vaya bien. Y a veces ese concepto de que le vaya bien, pues involucra pues varios desenlaces que en la práctica clínica a veces como que ya lo damos por hecho, ¿no? Pero normalmente buscamos que el paciente tenga un buen control de su enfermedad, o sea, que cumpla con metas terapéuticas o metas de acuerdo a las guías. Vamos a pensar que si ahorita tengo un paciente que vive con diabetes y le administro metformina, pues yo espero que a la siguiente consulta pues llegue con una glucosa o una hemoglobina glicosilada por debajo o igual a las metas que me establecen las guías terapéuticas, ¿no? Entonces, lo que buscamos usualmente en la práctica médica es que el paciente tenga un buen control de su enfermedad, medido por los parámetros que ustedes gusten y manden de acuerdo a las guías. Que el paciente, pues quiero cuantificar la incertidumbre de tener un evento adverso.
A veces, pues dentro de la misma enfermedad podemos evaluar, o dentro de un paciente sano, podemos tratar de cuantificar pues la incidencia de que ese paciente o el riesgo de ese paciente que desarrolle un infarto, una tromboembolia, etc, etc. Eventos secundarios, es decir, que ya desarrolló su primer infarto, o sea, el paciente ya se infartó. Ahora yo quiero evitar que se reinfarte o ya se trombosó. Yo quiero evitar que el paciente se retrombose, o sea, que vuelva a desarrollar el mismo evento dos veces. Vamos a pensar, el paciente se hospitalizó por un infarto. Yo quiero evitar que ese paciente se vuelva a hospitalizar por otro segundo infarto. Entonces, cuando hablamos de eventos primarios, pues es literalmente el primer evento de interés que estamos evaluando y el evento secundario es pues el segundo evento que subyace al primero, ¿no? Que insisto, puede interpretarse como un loop de eventos. Algunos indicadores que pues son importantes conocerlos desde el punto de vista de salud pública, como pues el costo-beneficio que tiene una intervención o el número de pacientes que se van a beneficiar si yo trato a una comunidad, etc, etc. Y sobre todo, pues la supervivencia global, que lo vamos a ver en la siguiente clase, que pues básicamente me habla de pues cuánto es el tiempo de vida que pues yo hipotetizo o que yo espero que el paciente pueda vivir con la enfermedad antes de que fallezca, ¿no? O finalmente, ya que se curó la enfermedad, o sea, ya que no tiene rastros de, por ejemplo, cáncer, pues cuánto tiempo va a estar libre sin esa enfermedad. O sea, y puede fallecer de otras causas o puede fallecer pues de grande y yo voy a estimar o voy a tratar de predecir pues el tiempo que va a estar libre sin ese cáncer. Entonces, normalmente en medicina, para entender estos desenlaces, pues tenemos que entender y para poder clasificar adecuadamente cuándo es un factor de riesgo y cuándo es un factor pronóstico, pues tenemos que entenderlo dentro de pues la línea de hechos que ocurren en una enfermedad. Entonces lo podemos ver como los hechos que ocurren dentro de la historia natural de la enfermedad, que es la siguiente diapositiva que les voy a presentar, o vistas desde un curso clínico. O sea, lo primero nos habla de, pues, ¿qué es lo esperable si yo no me meto como médico? O sea, ¿qué es lo esperable si yo, pues, evalúo a alguien que tiene hartos factores de riesgo para desarrollar diabetes? Y después de eso, el paciente nunca se trata, continúa sin desconocer la enfermedad, pues, ¿qué esperaría del paciente que, pues, está descontrolado y que al final nunca se conoció de su enfermedad y al final pues, desarrolla todas las complicaciones de la diabetes, ¿no? Y esto es lo que en la práctica o en la parte médica que pues vemos de manera cotidiana nos interesa evaluar. Pues cómo le va a ir a mi paciente si yo aplico una intervención, un tratamiento, una evolución de acuerdo a los cuidados que yo le dé. Y esto puede ser muy dinámico, o sea, porque lo primero nos habla pues de un patrón que pues puede estudiarse en condiciones normales o naturales, ¿no? O sea, si yo no intervengo como médico, pues cuánto es el riesgo de que ocurra un evento si yo no me meto. Y esto, desde el punto de vista del curso clínico, es como si yo veo a un paciente hoy, hago una intervención y después de eso, a la siguiente intervención, digo, a la siguiente visita, hago una segunda intervención. O sea, va a estar modificándose, pues, y por ende el riesgo de desarrollar algún evento o el pronóstico de desarrollar un evento, pues va a estar modificándose. Entonces, habitualmente en muchos artículos van a encontrar este abordaje. Y ahorita les voy a comentar por qué. Entonces, si lo estudiamos dentro del proceso de la salud de enfermedad, pues tenemos que los pacientes, pues se pueden conocer sanos, o sea, sanos entre comillas, porque pues al final le damos esta etiqueta a alguien que no tiene la enfermedad, ¿no? Sin enfermedad. Sin enfermedad. Entonces aquí ya habíamos visto que cuando yo quiero tener un factor
que se asocia a un desenlace, pues estoy hablando de un factor de riesgo. Ahora vamos a pensar que el paciente desarrolla la enfermedad. Y dentro de el manejo que se le da a ese paciente o dentro de la vida que va a tener ese paciente conociéndose con la enfermedad o ya teniendo el diagnóstico de enfermedad, pues lo que nos interesa evaluar es el pronóstico. O sea, por eso yo decía que el riesgo y el pronóstico no son iguales, porque al final me habla de dos momentos diferentes dentro del proceso salud-enfermedad que yo esté estudiando. Y al final el desenlace, pues yo lo voy a traducir como eventos clínicos de interés, que ya lo vimos en láminas previas. Puede ser el riesgo a desarrollar un infarto, el pronóstico de buen tratamiento, cuánto es el pronóstico de supervivencia después de que ya se le conoce con la enfermedad, etc, etc. Entonces, los factores de riesgo que nosotros habitualmente pues nos gustaría saber para aplicarlos al área médica, pues van muy en relación a condiciones que innatamente va a tener un paciente. Por ejemplo, su edad, pues estilos de vida, comorbilidades anexas a la comorbilidad o a la enfermedad que yo estoy estudiando. Vamos a pensar que mi enfermedad es es el infarto, ¿no? Entonces, un paciente puede tener diagnóstico, vamos a pensar de depresión mayor, ¿no? Entonces, yo puedo evaluar si tener depresión es un factor de riesgo para desarrollar un infarto. Pero, si se dan cuenta, estoy evaluando una enfermedad como un factor de riesgo. O sea, pero para una enfermedad completamente diferente a la depresión. Entonces, esto pues tienen que entenderlo que aquí estamos centrando a nuestra enfermedad como desenlace o como nuestro trayecto dentro de este punto de vista de estudio. Y pues evidentemente marcadores bioquímicos pues que nos hablen de si el paciente puede llegar a tener una enfermedad o desarrollar una enfermedad, un evento en cuestión, ¿no? Ahora, cuando hablamos de factores pronósticos, usualmente estos mismos factores de riesgos pues aplican. De hecho, estos mismos factores pueden considerarse como factores pronósticos, pero ya cuando el paciente pues tiene el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué cambia? Pues que dentro del diagnóstico de la enfermedad, pues usualmente un médico receta tratamientos, puede desarrollar complicaciones, tiene otros indicadores de la enfermedad que me pudieran decir cómo le va a ir en el futuro. Y entonces cuando ya el paciente tiene una enfermedad, pues entonces aquí ya estoy hablando de un factor pronóstico. Ahora, tanto los factores de riesgo como los factores pronósticos, yo busco que me predigan pues eventos de interés clínico. Estos ya los vimos, como el control de la enfermedad, incidencia primaria de eventos, incidencia de eventos secundarios, indicadores de salud pública y supervivencia global. Entonces, lo que quiero que se lleven de esta clase es que cuando lean eh, un factor asociado y que ésta puede ser clasificado como factor de riesgo o factor pronóstico, entiendan el contexto en el cual a ustedes les pueda servir. O sea, si ven un paciente, por ejemplo, o más bien si encuentran evidencia de algún artículo que hable, por ejemplo, de el riesgo de tener infarto asociado al consumo de bebidas azucaradas, pues el paciente o yo esperaría que esa intervención o que ese factor pueda traducirse en una intervención que yo pueda aplicar a gente sana o a gente que no tiene un infarto. Pero vamos a pensar que pues, veo un factor pronóstico. Pacientes que consumen bebidas azucaradas como un factor pronóstico de un segundo infarto, ¿no? O sea, ya el paciente tuvo un infarto y el paciente sigue consumiendo bebidas azucaradas. ¿Cuál es el pronóstico o cuánto es la probabilidad de que desarrolle otro segundo infarto, dado que sigue consumiendo pues, las bebidas azucaradas? Entonces, en medicina usualmente, pues vemos desde el punto de vista al riesgo como pues factores asociados a desarrollar una enfermedad o un espectro de una enfermedad. Entonces, normalmente vemos
o hay mucha evidencia al torno de factores de riesgo. Y ya cuando una persona tiene una enfermedad, pues es, eh, es necesario identificar, pues en función de qué condiciones dentro de la enfermedad se va a asociar un pronóstico. Entonces, ya que hicimos esta aclaración de factor de riesgo y factor pronóstico, pues ustedes pueden irse a buscar literatura al respecto. O sea, pueden buscar, por ejemplo, una asociación de un factor de riesgo, un factor pronóstico en la literatura, en la enfermedad que ustedes gusten y manden. Ahora, aquí lo que se tienen que preguntar al momento de leer esos estudios es lo siguiente. ¿Cuál es el punto de partida para evaluar riesgo o pronóstico? Y esto pues lo vamos a ver dentro de las famosísimos cortes incipientes. Realmente todos los pacientes parten del mismo punto, o entre comillas del punto cero de inicio. Esto lo vamos a explayar más adelantito. ¿Cuál es el contexto en el cual se realizó este estudio? O sea, si vemos, por ejemplo, que vamos a pensar en un nuevo estudio del BMG, ¿no? Se encontró un riesgo de tener, vamos a pensar, vamos a cambiarle lo del infarto, ¿no? De tener depresión mayor, ¿no? Se encontró un riesgo de tener depresión mayor asociado al consumo de gomitas azucaradas, ¿no? O al contrario, se encontró un menor riesgo de desarrollar depresión mayor asociado al consumo de gomitas azucaradas, ¿no? Entonces uno pensaría, pues entonces hay que empezar a consumir gomitas azucaradas para ya no desarrollar depresión mayor. Ahora, una de las cuestiones que se tienen que preguntar es, pues, ¿en qué contexto se dio este estudio? Y resulta que probablemente, ¿no? En este mismo contexto de las gomitas y el riesgo de desarrollar depresión mayor, probablemente, pues, en Inglaterra, ¿no? El consumo de gomitas, pues, se dé junto con, vamos a pensar, como un estímulo, ¿no? En los trabajadores para que, pues, ya no se depriman, ¿no? O en los niños, que pues, se da como un incentivo para que ya no se depriman, etc, etc. Entonces, pregúntense si los resultados y el contexto es extrapolable a la población en la cual pues, ustedes gustarían aplicar esta intervención, ¿no? Lo que les decía, ¿contra quién se evalúa el riesgo? El grupo de referencia. Y esto ya pues lo vimos con los ejemplos previos. Se obtuvo un seguimiento completo, es decir, hasta qué puntos yo puedo decir que hay un riesgo. O sea, no es lo mismo decir, pues en un estudio se evaluó que hay un riesgo a un año de desarrollar un evento. Pero ¿qué tal si yo extrapolo la línea? ¿Se mantener el riesgo a 5, a 10 años o a más de 10 años? O sea, aquí la pregunta es, ¿hasta qué punto yo puedo decir que algo es un factor de riesgo? ¿Cuál es la medida que se estima para obtener la probabilidad de desarrollar el desenlace? Que esto pues lo vimos en las clases pasadas con los famosísimos riesgos relativos, con los odds ratio. Pero cuando hablamos de estudios de seguimiento, pues van a ver que existen las famosísimas medidas de hazard ratio, los HR, que igual se interpretan como las dos de arriba, pero los hazard ratio pues nos hablan de un riesgo. Los desenlaces se evalúan con criterios objetivos, o sea, con una escala o un instrumento que realmente me esté hablando de la enfermedad en estudio. Se evalúa el resultado, entre comillas, a ciegas o de manera indirecta. Y lo más importante, ¿por qué confusores se está ajustando el riesgo que yo estoy evaluando? Vamos a hacer el ejemplo de el consumo, no, el ejemplo de la televisión y el infarto, que es un ejemplo que pues ya vimos en nuestras clases pasadas. Entonces, vamos a pensar, estudio publicado en la revista XXX dice que el ver televisión está asociado a un mayor riesgo de tener infarto, ¿no?
y la revista se lo compra y lo publica, ¿no? Y los autores dan una explicación muy extensa para esta asociación, ¿no? Y alguien podría decir, y los autores consideraron un ajuste o una tercera variable. Vamos a pensar el consumo de comida chatarra. Comida chatarra. Y pues los autores dijeron, pues no, porque pues no medimos comida chatarra, porque nosotros no creemos que sea un factor de riesgo, etc, etc. Entonces, pues ya habíamos dicho que la comida chatarra se asocia con ver televisión y que la comida chatarra también se asocia a un mayor riesgo de tener un infarto al miocardio. Entonces aquí, cuando yo hablo de un factor de ajuste, es que la asociación que yo estoy evaluando, bueno, por estos autores que se está evaluando de la televisión y el infarto agudo al miocardio, también considere otros factores que pudieran estar influyendo en esta asociación. Entonces, el ajuste por factores confusores, pues siempre es algo que se tienen que preguntar al momento de que lean pues, estudios prospectivos. Ahora sí, nada más para aclarar algunos conceptos, pues que es una corte incipiente, que lo vimos en nuestro primer punto. Todos los participantes parten de un punto cero. Pues básicamente que los pacientes incluidos dentro de un estudio estén en un punto inicial de la enfermedad. O sea, que si yo, por ejemplo, estoy evaluando un factor pronóstico, vamos a pensar de mortalidad, ¿no? Tengo pacientes que tengan infarto agudo al miocardio, ¿no? Y quiero ver si el ejercicio es un factor pronóstico para desarrollar menor mortalidad. O sea, que después de que te hayas infartado, pues el hacer ejercicio te confiere una menor probabilidad de fallecer en el largo rato. Entonces aquí la pregunta, ¿es factible comparar o es válido comparar a gente que tiene, vamos a pensar, un infarto de más de 10 años con gente que tuvo un infarto hace apenas un año? Pues no, porque lo que buscamos aquí es que yo pueda realizar una intervención lo más pronto posible en cuanto se desarrolle una enfermedad. Entonces, si los estudios evalúan gente que tiene pues más de 10 años desde que pasó el infarto, pues probablemente el tiempo en el cual fallezcan pues va a ser más reducido. O sea, ha comparado que si yo hago un estudio en el cual pues mi infarto ocurrió apenas en menos de un año de que pues pasó la enfermedad. Entonces, esto pues me habla de que la intervención o aquí mi factor asociado pues va a tener un mayor efecto en mi desenlace, ¿ok? Entonces, aquí lo que buscamos es que todos partan de un punto inicial o un punto cero, o sea, un punto en el cual yo diga, a partir de aquí voy a empezar a seguir a mis pacientes para ver si desarrollan o no desarrollan mi desenlace, pero todos tienen que partir del mismo punto. Entonces, ¿qué pasa si yo capturo pacientes en una etapa intermedia? Pues se puede sesgar el riesgo de ciertos factores a estudiar y, por ejemplo, depende mucho también de en qué periodo de edad o de tiempo pues yo capture a mis pacientes. Por ejemplo, un paciente con más de 50 años va a tener un mayor riesgo de tener un infarto que pacientes que tengan más de 20 años, ¿no? Entonces, si yo evalúo la asociación que tiene, vamos a pensar, eh, el la comida chatarra y yo incluyo a puros pacientes de más de 50 años, pues probablemente estos pacientes van a tener
pues mayor riesgo de manera innata de desarrollar el infarto agudo que sujetos que pues tienen sus 20, 30 años, ¿no? Entonces probablemente si yo agarro a estos sujetos, el consumo a largo plazo de comida chatarra se pueda traducir en un riesgo de manera más extendida o un riesgo de manera más alargada. O sea, el efecto que tenga la comida chatarra va a ser más efecto surtido a lo largo del tiempo si yo incluyo a pacientes más jóvenes. Pues esta parte del contexto de estudio, lo que les decía, pues el estudio, los estudios que ustedes evalúen en sus artículos, en su evidencia, pues tiene que describir pues el modo en el cual los pacientes llegaron a ese estudio. O sea, al final tienen que preguntarse si esos mismos pacientes pueden ser extrapolables a la población que pues, ustedes puedan ver en la consulta o en su práctica clínica. El sesgo centrípedo, que siempre está el beneficio de la experiencia, y el sesgo de filtro de referencia, que al final nos habla de que pues es más probable que nosotros veamos un estudio que se ha publicado en un hospital, porque pues ahí finalmente se llega a todos los casos pues, intermedios y graves, y no necesariamente llegan los pacientes con un espectro de la enfermedad leve. Y finalmente el sesgo de acceso diagnóstico, que insisto, es más probable que ustedes se encuentren dentro de estudios realizados dentro del hospital, pues gente pues con un espectro un poco más severo de la enfermedad, porque finalmente esto es lo que logra capturar o se logra capturar con las pruebas diagnósticas y sobre todo pues se encuentren estudios donde pues se haya aplicado pues vamos a pensar una prueba diagnóstica muy específica, pero porque pues, se tiene acceso a la misma, ¿no? Y finalmente esta parte del seguimiento completo, pues que nos dice que todos los miembros de una corte incipiente deben ser contabilizados al final del seguimiento. O sea, si yo tengo, vamos a pensar, 100 sujetos al principio de mi estudio y yo tengo que yo los voy a seguir 5 años. O sea, lo ideal es que después de estos 5 años, pues yo pueda tener el seguimiento de la mayor cantidad de pacientes posibles, porque entonces yo voy a poder evaluar el riesgo en todos estos pacientes. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo estos mismos 100 pacientes y en lugar de ser un seguimiento a 5 años, pues el primer paciente tuvo un seguimiento a los 3 años y se perdió? Después otro paciente que tuvo un seguimiento a 2 años. Pues otro que sí logró los 5. Pues otro que agarró y solo tuvo uno. O sea, al final, esto de tener seguimientos incompletos y que es uno de los principales retos dentro de la realización de cortes, pues al final pues me va a estar infraestimando o me puede estar sobreestimando mis factores a estudiar. Entonces, los pacientes no desaparecen por razones triviales. Al final, pues hay que saber por qué yo no puedo evaluar el seguimiento completo. ¿Qué tal si esos pacientes fallecieron? ¿Qué tal si esos pacientes pues tienen características que los hacen vulnerables a que se salgan del estudio? Y finalmente, pues esto finalmente se puede aplicar dentro de la práctica clínica. La parte de los criterios objetivos, que el desenlace que yo busque evaluar en el estudio que yo estoy leyendo, pues sea objetivo y que los términos diagnósticos para definir una enfermedad sean explícitos. O sea, si un paciente tiene, si yo leo un estudio, por ejemplo, para evaluar riesgo a tener infarto, pues que el infarto sea diagnosticado con, pues, que una prueba de laboratorio, que un estudio de imagen, que con un electrocardiograma, etc, etc. Y eso es muy diferente a que si el paciente es seguido a lo largo del tiempo y el mismo paciente dice, pues tuve un infarto y que sea un diagnóstico en función del autorreporte. O sea, es más objetivo toda la serie de estudios o criterios médicos que el investigador pueda establecer
que si el paciente te lo reporta dentro de 5 años. Entonces los criterios tienen que ser aplicados consistentemente y pues esto me habla de las implicaciones al momento de que yo extrapole mi información a la práctica clínica. Uh, la medición de eventos, pues que esto lo vimos en su momento en la parte de mediciones y los sesgos en las mediciones, pues que los instrumentos o la gente que esté evaluando mi evento, pues esté hasta cierto punto enmascarada y que los instrumentos sean validados para medir mi desenlace para evitar posibles sesgos. Y esto pues es particularmente importante para eventos ambiguos. Y cuando nos referimos a eventos ambiguos, pues eventos que pues no necesariamente sean eventos 100% crudos, ¿no? Por ejemplo, un evento ambiguo es satisfacción. Satisfacción. Vamos a pensar que ustedes quieren evaluar la satisfacción de la consulta, ¿no? Uno podría pensar, pues bueno, la satisfacción de la consulta puede estar en términos de lo que cada paciente interprete, ¿no? Entonces, lo ideal es evaluar la satisfacción de la consulta o la satisfacción de la clínica o la percepción que tiene de la clínica con pues, un instrumento avalado para evaluar ese rubro, ¿no? Y esto, por ejemplo, se presta también para mediciones psicométricas, por ejemplo, calidad de vida. No es que sea un evento ambiguo, sino que la calidad de vida o la calidad de atención, pues se presta a pues, los prejuicios o la carga socioeconómica o las condiciones sociales en las cuales pues, el paciente pues, se desenvuelva, ¿no? Entonces, para evaluar estos rubros, pues es necesario tener instrumentos avalados y diseñados específicamente para evaluar ciertos rubros. Por ejemplo, la calidad de vida, la satisfacción de atención, etc, etc. Entonces, pues siempre hay que evitar el sesgo de la sospecha diagnóstica y el sesgo de expectativa, que ya lo vimos en nuestra clase de sesgos. Y lo que decía que el ajuste por confusores, pues trata de quitar este efecto o este falso efecto de factores de riesgo o factores pronóstico que realmente sean factores que no contribuyan a mi desenlace. Por ejemplo, el caso de el ver televisión y el desarrollo de infarto, ¿no? Particularmente es importante para distinguir aquellos factores que son pronósticos y que no necesariamente sean marcadores. Uh, es muy diferente un factor pronóstico que un factor marcador o que sea como un indicador de buen pronóstico. Por ejemplo, en el caso de la relación que hay entre la televisión y el riesgo o el desarrollar un infarto, pues aquí podríamos hablar de que la televisión es un factor de confusión, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en lugar de estar evaluando la televisión, estuviéramos evaluando el sedentarismo? Vamos a mejor ponerlo como otro concepto. Mala dieta. Y dentro del espectro de la mala dieta, pues uno podría interpretar como mala, o más bien uno puede evaluar a la mala dieta como el consumo de bebidas azucaradas, el consumo de alimentos ultraprocesados, consumir altos alimentos con altas grasas saturadas, etc, etc. O sea, el concepto de mala dieta puede abarcar muchos rubros, ¿no? Pero dentro de este concepto de mala dieta, yo puedo evaluar dentro de ellos
un marcador, que en este caso sería el consumo de refresco. Entonces, dentro del constructo de mala dieta, pues yo puedo tener que la gente que consume refresco, pues no necesariamente puede ser un eh, rubro de tener mala dieta de manera general. O sea, yo puedo tener un consumo, vamos a pensar, alguien que tiene, pues que todos los días come ensalada, pues se alimenta adecuadamente, tiene un consumo bajo en cárnicos, en alimentos ultraprocesados, pero al día consume su coquita de lata, ¿no? Entonces, todo bien, pero consume su latita de Coca-Cola al día. Entonces, un marcador de riesgo podría ser el consumo de refrescos, o sea, el paciente o la persona que, pues todo bien, pero consume refrescos. Entonces, esto puede estar asociado a mayor infarto. Al final, los marcadores son elementos o factores o condiciones que están subyaciendo a un fenómeno más grande. O sea, yo puedo evaluar un marcador como un fenómeno que me está diciendo, es que detrás de eso probablemente haya otro espectro de una enfermedad o una condición más grande. Pero yo no puedo evaluar de manera tal vez comprensiva el concepto de mala dieta. Yo solamente puedo evaluar el consumo de refresco. Entonces, vamos a pensar que en la parte clínica tengo 15 minutos para evaluar al paciente. Y dentro de esos 15 minutos, pues yo probablemente no tenga tiempo para aplicarle un cuestionario que me evalúe la calidad de dieta para determinar si es buena o mala. Entonces yo solamente me puedo limitar a preguntarle, señor, ¿consume o no consume refrescos? El paciente sí consume refrescos. Entonces probablemente ese paciente también consuma bebidas o alimentos ultraprocesados, tenga una mala o tenga un alto consumo en carbohidratos, etc, etc. Pero con solo preguntarle, ¿consume refrescos? ¿Sí o no? Ya puedo catalogar a ese paciente con mayor riesgo de desarrollar infarto, pero porque evalué un solo marcador. Entonces, cuando vean el término de marcadores, o sea, quiero que entiendan que están evaluando un constructo más profundo que por cuestiones de limitaciones metodológicas o inclusive por cuestiones prácticas en el área clínica, pues me están subyaciendo a una enfermedad o una condición más severa. Entonces, es importante saber distinguir a los factores confusores con los factores que pudieran ser útiles como marcadores. Y esto pues suele separarse o suele aclararse ya cuando se realizan técnicas estadísticas específicas. Y es importante pues irse a fondo dentro de cada artículo para saber dentro de los modelos que se ajustaron para evaluar si un factor es pronóstico, un factor es de riesgo, ver por qué otras variables se ajustó esa asociación. Entonces, si se ajustó por dentro de la relación de TB y desarrollo de infarto, si se ajustó por comida chatarra, sedentarismo, etc, etc. Y es útil predecir un factor determinado para hablar de riesgo o pronóstico real. Número de pacientes. Ok. Y esto usualmente pues va a estar en función de pues cuántos pacientes se incluyen dentro de un estudio, ¿no? De manera coloquial, y esto es algo que pues bueno, viene en una gran cantidad de libros de epidemiología clínica, se dice que por cada factor que se evalúe como un factor de riesgo, un factor pronóstico, debo de tener por lo menos 10 pacientes por cada factor que yo quiero evaluar. Lo cual pues ya está un poco en desuso, pero es lo que se menciona en la literatura. Entonces con esto pues acabamos la clase del día de hoy.